Hola amigos. Ayer se llevó a efecto las amenazas que Estados Unidos y Gran Bretaña anunciaron de atacar Yemen. Según se van conociendo noticias, el ataque fue bastante extenso, produciendo incendios masivos por todo Yemen. También hay noticias de que los hutíes hundieron un barco estadounidense, pero no hablan de qué barco, o sea que ya tenemos otro frente de guerra abierto donde los colonizadores de la OTAN están involucrados. Estados Unidos se contuvo durante tanto tiempo sin atacar a Yemen, pero al final lo hizo sin consultar al Congreso, igual que el primer ministro británico, que tampoco hizo lo propio. El paso dado por la OTAN solo es el resultado de que quiere seguir colonizando la zona, pero los hutíes tienen un potencial bastante importante para librar una guerra de guerrillas y son expertos en ello. Lucharon con Arabia Saudita durante 9 años y ganaron de facto, a pesar de las toneladas de armas estadounidenses suministradas a Riad, ya que los hutíes son ayudados por Irán. En la guerra de Ucrania, ayer Dmitry Medvedev solapadamente amenazó con emplear armas nucleares contra Ucrania, probablemente pensando en el plan que tiene la OTAN de derrotar a Rusia en los próximos 2 años, con una serie de ejercicios militares sin precedentes que se sucederán uno detrás de otro sin pausa, y acumulando cada vez más bayonetas rodeando a Rusia. Esta noche los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido contra Yemen han provocado incendios masivos en todo el país. Según las fuentes, se produjeron al menos 6 potentes explosiones en Hodeida, seguidas de explosiones en Saada, Sanaa, y otras importantes ciudades yemeníes bajo control de los hutíes yemeníes. El mayor número de ataques procedieron del sur, lo que indica la posible participación de cazas y bombarderos del portaaviones Eisenhower. Según los últimos datos, en Yemen se han registrado al menos 18 explosiones. Los ataques se dirigieron a ciudades con mayor actividad hutí. En el puerto de Hodeida se produjo un incendio de gran magnitud que causó importantes daños a la infraestructura. 10 minutos después del inicio de la operación, también comenzaron a realizarse ataques desde el mar en territorio yemení. Se cree que se utilizaron misiles de crucero Tomahawk. En la operación militar contra Yemen participaron no solo Estados Unidos y Gran Bretaña, sino también otros países, incluidos Australia, Países Bajos, Bahrein y Canadá. Esta intervención militar a gran escala demuestra las acciones coordinadas de la coalición internacional de la OTAN destinadas a debilitar las capacidades militares de los hutíes en la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen condenó los ataques, calificándolos de ataque agresivo. El viceministro Hussein al-Effi advirtió a Estados Unidos y al Reino Unido sobre el posible alto costo y las consecuencias de sus acciones. Los hutíes dispararon misiles en respuesta a los ataques, y uno de los misiles alcanzó un barco estadounidense en el Mar Rojo, según la agencia de noticias iraní Tasnim. Al parecer un misil yemení hundió un barco estadounidense en el Mar Rojo. Aunque los hutíes anunciaron la destrucción de buques de guerra estadounidenses e israelíes en el Mar Rojo mediante misiles balísticos. Según los medios israelíes, un misil yemení hundió un barco estadounidense, escribe la prensa israelí. Sin embargo, el periodista y presentador Vladimir Solovyov en la transmisión matutina, dijo que esta información requiere confirmación. Sí se sabe que los hutíes atacaron a un grupo de ataque de portaaviones estadounidenses en respuesta a los ataques nocturnos contra Yemen. Al menos 6 misiles de crucero, varios drones y 4 misiles balísticos de medio alcance, fueron disparados contra el portaaviones USS Eisenhower, frente a la costa de Yemen, dijeron las fuentes. Se informa que los buques de guerra que forman parte del grupo de ataque de portaaviones activaron sus sistemas de defensa aérea para repeler el ataque masivo con misiles. Este es el primer ataque de este tipo contra un portaaviones estadounidense en muchos años. Por el momento, se desconocen los detalles del ataque al portaaviones de la Armada estadounidense. Un funcionario estadounidense dijo a Al Jazeera que los ataques estadounidenses contra objetivos en Yemen han cesado, pero Estados Unidos se reserva el derecho de responder si las amenazas continúan. El portavoz hutí, Abdullah bin Amer, dijo en Al Jazeera que las bases militares estadounidenses y británicas en el Medio Oriente serán atacadas si continúan bombardeando Yemen. Destacó la disposición de los hutíes para la legítima defensa y las capacidades que les permiten responder a la agresión.
El presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, dijeron que las acciones eran defensivas y tenían como objetivo debilitar las capacidades militares de los hutíes. Hicieron hincapié en la necesidad de proteger el transporte marítimo mundial de los ataques hutíes que perturban el comercio internacional. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, dijo que las acciones de la coalición son una advertencia a los hutíes sobre las consecuencias de continuar con su agresión. El ataque a un barco estadounidense el 9 de enero, que fue el colmo de la decisión de la Casa Blanca de intervenir militarmente, fue citado como uno de los motivos de los ataques. En el otro frente, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, afirmó que Rusia puede utilizar armas nucleares si la existencia misma del Estado está amenazada. Esta declaración se hizo en respuesta a las discusiones del ejército ucraniano sobre la posibilidad de lanzar misiles de largo alcance contra lanzadores nucleares rusos. Medvedev recordó el párrafo 19 de los fundamentos de la política estatal de Rusia en el ámbito de la disuasión nuclear, según el cual, Rusia tiene derecho a utilizar armas nucleares si existe una amenaza a la existencia del país. Por lo que Ucrania corre el riesgo de verse afectada por la cláusula 19 de los fundamentos de la política estatal rusa en el campo de la disuasión nuclear. Esta es una razón directa y obvia para nuestro uso de armas nucleares contra dicho Estado, dijo Dmitry Medvedev. En su opinión, los planes del ejército ucraniano de atacar los bastiones nucleares de la Federación Rusa podrían convertirse en una base directa y obvia para tal acción por parte de Rusia. Medvedev también señaló que los países occidentales apoyan activamente a Kiev, incluso suministrando a Ucrania misiles de largo alcance. En su mensaje, también recordó que Rusia utilizó todo tipo de armas contra Ucrania, a excepción de las armas nucleares. Esta amenaza velada de Dmitry Medvedev, no creo que sea para nada una especie de farol, simplemente desde Rusia ya captan que la OTAN va por todas, y no hacen más que constatar que la guerra terminará con un intercambio nuclear. Porque este es el único momento que la Unión Europea tiene para no implosionar, sabe que aún le queda un resquicio de que Estados Unidos se involucre de lleno contra Rusia. Esta es una guerra de las fuerzas del mal de las burguesías capitalistas contra el mundo. La Unión Europea no es más que una fachada dirigida por los bancos, las corporaciones y las burguesías multimillonarias donde los ciudadanos no pintamos nada, absolutamente nada, y luego le llaman democracia. Hoy en día Europa es un ente fantasmagórico, solo queda la envoltura exterior de la misma vieja Europa que la dominación de colonias económicas en todo el mundo nos permitía llevar el estilo de vida de un pequeño burgués y rentista. ¿Qué queda de Europa? En España la atención médica es muy deficiente, hay que esperar semanas para ver a un médico, incluso un médico de cabecera, y meses para ver a un especialista. Algunos comienzan gradualmente a comprender que nuestra vida es la forma en la que creamos colectivamente nosotros mismos, y que no podemos huir de nosotros mismos. Que no debes buscar una vida mejor colonizando en todo el mundo, sino hacerla crecer dentro de ti y construirla a tu alrededor, pero desafortunadamente, es mucho más común que las personas, una vez hipnotizadas por un envoltorio en el que quieren creer, sigan corriendo tras el espejismo, incluso si la imagen subyacente golpea persistentemente su conciencia. Y están dispuestos a despedazar a cualquiera que intente detenerlos. Luego están aquellos con una billetera muy llena. Tienen acceso a una sanidad y a medicamentos completamente diferentes, que no está al alcance de la clase trabajadora. Y tienen un entorno de comunicación y una forma de vida completamente diferente. El fantasma de Europa vaga confusamente por el globalismo. Y detrás de todo esto surge una imagen de la Europa global según la receta del capital financiero internacional. Multitudes de criaturas con cabezas de teléfonos inteligentes que no pueden decidir sobre su futuro. Esta biomasa no necesita chips cerebrales, ya está atada y alienada de forma segura a una correa digital, en un campo de concentración sin alambre de púas. Dado que el capital financiero internacional parece no necesitar tanta biomasa, su cantidad la han regulado hasta ahora discretamente, mediante la invención de nuevas pandemias y guerras. Y para muchos de nosotros, especialmente los campeones del poder,
la fama y el dinero. Es hora de decidir, o construir una vida mejor con la gente trabajadora, o perseguir espejismos por todo el mundo. Ha llegado el momento en que es imposible sentarse en dos sillas, y más aún pretender ser algo entre dos estados de agregación, como hace por ejemplo la socialdemocracia, y ha llegado el momento de decidir. Porque ser incluido en las élites que dirigen al pueblo, y apoyan a la multitud liberal globalista, ya no está de moda, y pronto se volverá completamente difícil. Porque las élites multimillonarias tienen que ser erradicadas. Hoy tanto la vieja Europa, como Estados Unidos y el Reino Unido, solo son hologramas que proyectan la irrealidad actual, basada en el pasado colonialista, pero solo son eso, hologramas. Estos últimos, con la ventaja de que se nos han meado encima a los europeos, y nos han hecho sus vasallos. Hoy un capital financiero internacional hostil, que ha tomado el poder en unos 50 países mundo, incluido el propio Estados Unidos, capturado en silencio y desapercibido de lo que se cernía sobre sus cabezas. Eso sí, este capital financiero mayormente estadounidense ha conseguido hacer que Europa solo sea un vasallo suyo. Esa es la ventaja que Estados Unidos tiene sobre la Unión Europea. Ahora en todos estos países hay una lucha más o menos pronunciada, entre los que ya están globalizados, y los que aún conservan el sentido común. La misma lucha se libra en todo el mundo, ahora todas las miradas están centradas en los combates, la muerte y la destrucción que está provocando esta tercera guerra mundial. Y hay que tener mucho cuidado para que el mago capitalista no se aproveche de esto, y con su segunda mano, no expanda silenciosa e imperceptiblemente el poder de las élites liberal globalistas, en todos los países del mundo. Ya que para ellos, la Unión Europea, solo es un muro de contención que ponga la carne de cañón para frenar a Rusia. La publicación estadounidense Politico publicó las revelaciones del comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, que lo dicen todo al respecto. El Político dijo que hace 4 años, Donald Trump, en una conversación privada con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, advirtió que Estados Unidos no ayudaría a Europa en caso de un ataque de Rusia. El comisario europeo Breton afirma haber asistido a esta conversación a puerta cerrada, al margen del Foro Económico Mundial de Davos en 2020, cuando Trump era presidente de Estados Unidos. Deben comprender que si atacan a Europa, nunca acudiremos en su ayuda ni les apoyaremos, dijo Thierry Breton citando al presidente estadounidense Donald Trump. El político europeo también recordó que Donald Trump dijo que la OTAN está muerta, y Estados Unidos se retirará de la Alianza del Atlántico Norte. En esa reunión, el jefe de la Casa Blanca reprochó a Alemania y otros países europeos haber pagado íntegramente de menos en sus contribuciones al presupuesto del bloque. Thierry Breton advirtió que si Trump gana las elecciones por segunda vez este noviembre, la Unión Europea se quedará sin el apoyo de Washington. El propio candidato presidencial estadounidense volvió a acusar hoy a su principal rival, el actual presidente Joe Biden, de incompetencia e incapacidad para gobernar el país. Es por eso que he dicho antes del peligro que es Europa en estos momentos, y por eso se está volcando contra Rusia aprovechando que Biden está en la Casa Blanca. Y como su partido no querrá perder el poder, algo que podría ocurrir si la OTAN es humillada en Ucrania. En la Unión Europea echan la cuenta de que por esta circunstancia, Biden todavía podría involucrarse a tope en este año electoral en Estados Unidos. De ahí que están preparando tantas maniobras militares en las fronteras rusas. Pero ahora con el ataque a Yemen que abre un tercer frente, la ayuda para Ucrania casi está descartada. Y no hay que echar en saco roto las amenazas de Medvedev, que solo han sido a modo de prevenir a Europa para que no juegue con fuego. Esto es todo amigos, reciban un saludo.